Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuestro segundo capítulo de la segunda temporada de Aventuras de un Startup. El día de hoy tendremos un invitado muy especial que nos acompaña desde España para hablarnos sobre el emprendimiento en el área FoodTech. Hola Bosco, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que te encuentres de maravilla. A ver, venos contando cómo estás. Un saludito hasta allá, hasta España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Por aquí todo bien, perfecto. Encantado de hablar con vosotros. Perfecto, nos da muchísimo gusto, es un placer para nosotros poderlos saludar desde aquel lado del mar, otro continente totalmente distinto, pero que al final de cuentas tenemos estas ganas de hablar de emprendimiento y pues el día de hoy, más que entusiasmados de hablar sobre esta modalidad que es el FoodTech y hablar de la aventura que es tu empresa, Moa FoodTech. Claro, Y claro, yo encantado y bueno, y que me siento apasionado. México es un país que me encanta y llevo un tiempo hablando con diferentes empresas y con diferentes personas de México y encantado de volver a hablar con gente de ahí. Muchísimo gusto tenerte por acá, Bosco, y esperemos pues hacer esta alianza todavía muchísimo más grande y poder seguir haciendo pues cosas todavía más grandes entre ambos países. Y pues para empezar con esto, lo que son las aventuras de un startup, nos gustaría que iniciaras de quién eres tú, quién es Bosco. Bueno, pues yo soy Bosco, soy un tipo que estudió bioquímica hace muchos años. Cuando estudié bioquímica, yo siempre me quise dedicar a la investigación, sentía, bueno, siempre como que quise ser un investigador. Y luego es cierto que no me gustó y decidí dar un vuelco a mi carrera profesional y dedicarme al business, ¿no? Al mundo empresarial. Entonces, desde aquel momento me he dedicado al área comercial, desarrollo y negocio, a emprender, que son dos cosas que creo que están muy relacionadas. Y eso por un lado, y luego, pues bueno, soy un tipo deportista y me apasiona la naturaleza, me apasiona la sostenibilidad y de hecho trato de combinar ambas cosas, ¿no? Todo el tema de sostenibilidad con mi carrera profesional. Es muy interesante todo esto que nos cuentas y de verdad pues para iniciar algo que realmente queremos es con algo que nos apasione. En este caso tu Eso es. carrera la quieres, la amas y también esta parte del deporte, la sustentabilidad. Y para nosotros es muy interesante conocer pues desde esta base. También nos gustaría que nos dijeras cuántos años tienes, un poquito más sobre ti también en Vale. este aspecto, pues para que todos vean que podemos empezar a emprender desde muy jóvenes y que no es solamente personas adultas. Claro, yo tengo ahora 28 años. También emprendí hace un tiempo con una startup que me fue un poco mal, lo tuve que dejar. Ahí era bastante más joven. Y es cierto bueno, que soy joven para emprender, pero yo creo que, no lo sé, emprender es como sobrevivir. No importa lo joven que seas, que tienes que tratar de sobrevivir. Y cuando estás en esa situación, intentas aprender lo máximo, trabajas lo máximo. O sea que sí, yo creo que independientemente de la edad que tengas, se puede emprender. Es cierto que también creo que cuanto más joven eres, es más complicado porque tienes menos experiencia. Pero bueno, no quiere decir que eso sea un aprendizaje. Muy bien, es muy interesante de cómo vamos desde el pasado a cómo ir al presente y también en un futuro. Quiero que vayamos en esos tres tiempos. Entonces, hablando del pasado, de cómo inició Bosco con lo que hoy es Mafutec, tú me habías contado que tenías un grupo con un compañero y que tal vez de ahí pudo iniciar algo de lo que hoy en día te apasiona esto del emprendimiento y más que nada a la Foodtech, que es tu empresa MOA. Cuéntanos un poco sobre este grupo que tú habías formado en la universidad. Sí, yo estudié bioquímica en la Universidad de Navarra y bueno, como yo creo que como todas las carreras científicas, o por lo menos hasta ahora, yo sé que ahora hay muchas carreras que le están dando un toque más business, pero bueno, en aquella época o muchas actualmente la temática es muy desde el punto de vista académico, ¿no? Está todo muy enfocado a la investigación, al desarrollo, pero no llega a una aplicación en el mercado. Y bueno, cuando estaba estudiando, un poco a raíz de lo que decía antes, que decidí no investigar y decidí dedicarme un poco más al business,
me hacía muchas preguntas con unos compañeros de la universidad y era que hacia dónde va la ciencia, para qué sirve esto que la gente investiga, todos los fondos que se invierten en investigación, qué aplicación tienen en el mercado y cuál es la industria que lleva toda esta ciencia y toda esta innovación a la sociedad, en definitiva. Entonces decidimos crear este grupo que se llama el Club de Biotecnología y Empresa y bueno, éramos 4 locos en aquella época en la universidad y nos dedicábamos a llamar a las empresas y llamábamos al fundador, llamábamos al CEO o a la CEO y le preguntábamos por qué habían creado esa empresa, cuáles eran sus motivaciones, por qué en biotecnología o por qué en ciencia o por qué utilizaban esas tecnologías, cuál era la oportunidad del mercado. Y esto lo hicimos para conocer qué había más allá de la academia. Y nos dimos cuenta que hay un mercado brutal, que hay unas oportunidades inmensas y que vale mucho la pena, porque precisamente son estas empresas las que llevan la investigación a la sociedad y las que convierten un paper en una solución o una mejoría para la sociedad. Y fue eso básicamente lo que creamos. Era un club donde llamábamos a las empresas, nos presentábamos a hablar con el CEO y nos dedicábamos a llamarles por teléfono, a visitarles y así durante mucho tiempo hasta que ya llegó un momento que el club se hizo más grande y podíamos invitarles a la propia universidad para que hablasen, no nosotros solos, sino a muchos más alumnos también. Pues es muy interesante esta tarea que tomaste junto con tu compañero de poder democratizar la ciencia, por llamarla así, que se enteraran que podrían hacer después de alguna investigación, que no solamente es el paper y ahí se acaba, Sí. sino que del paper puedes hacer una empresa y puedes hacer pues distintas cosas a partir de ahí. Me gustaría preguntarte, ¿sabes si todavía sigue ese club o esta organización hoy en día? Sí, 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 afortunadamente sigue. Esto lo creamos en el 2013 creo que fue y sigue y ahora mismo de hecho cuenta con un espacio en la universidad, cuenta con fondos, cuenta con el apoyo institucional de la universidad, incluso cuenta con un módulo propio de investigación, bueno, un módulo propio, perdón, de académico, que es para ayudar a estos alumnos a que conozcan un poco el mercado, la industria biotech, cómo funciona y demás. Así que Ok. afortunadamente sigue en pie, hay un montón de socios, cada año nombramos a un director y parece que hay mucho interés por parte de los alumnos. Pues qué increíble que a partir de ti y de tu compañero, pues hoy en día siga teniendo impacto esta organización y más chavos puedan entrar a la parte del emprendimiento. Y me gustaría saber cuál era también el objetivo de esa organización, o sea, qué era lo que ustedes buscaban al acercarse con las empresas, aparte de alguna plática, o qué proyectos han salido de ahí interesantes que hoy en día podamos rescatar. Sí, yo lo voy a decir sinceramente. Yo y mi compañero en la carrera no teníamos los mejores expedientes y te das cuenta que los mejores puestos en investigación son para los mejores expedientes. El que se va en España, por ejemplo, se migra mucho a otros países y la gente que aceptan son los que tienen los mejores expedientes. Y bueno, viendo esta coyuntura y viendo que tampoco era eh, un mundo que nos llamase tanto, por eso decidimos crearlo. Y me he quedado hablando de esto y se me ha olvidado lo que me habías preguntado, perdona. Sí, ¿cuál era el objetivo o El objetivo. sí. Sí, por eso lo creamos y el objetivo era, sabíamos que no nos íbamos a dedicar a la investigación y queríamos conocer qué había detrás de todo esto. También empezamos a ver que, bueno, que existía un tal de empresas farmacéuticas, de empresas biotecnológicas, y queríamos aprender quién estaba detrás de todas esas empresas y qué función cumplían en el mercado, ¿no? Y qué pasaba desde que tú recibes un medicamento en un hospital o recibes un alimento innovador o lo que sea, qué pasa en todo ese ínterin. Y la idea surgió porque nos queríamos dedicar a este mundo. Nos parecía apasionante y queríamos enfocar nuestra carrera en una ciencia práctica, en una ciencia aplicada al mercado y a la sociedad.
¿Sabes si a partir de este proyecto, de este grupo, salió algún proyecto que hoy en día podamos rescatar o que podamos mencionar? Bueno, con este colega que montamos el club de biotecnología y empresa, nosotros estábamos enfocados queríamos emprender y estábamos buscando la manera y una oportunidad para emprender. Y eso que estábamos recién graduados en la universidad, tendríamos, pues, no me acuerdo ya, tendríamos 23 años, 22. Y todo el mundo nos decía que éramos muy jóvenes para emprender, que no lo íbamos a conseguir, que no tenía sentido emprender tan joven. Puede que tuviesen razón, pero nosotros aún así lo hicimos y ese fue uno de los proyectos que salieron del... Muy bien. Me mencionas que a veces no llegaban a creer en ustedes o tal vez decían, todavía están muy jóvenes para esto, necesitan más experiencia. Pero pues al final de cuentas, pues necesitan que alguien les dé esa oportunidad para poder empezar a generar la experiencia, ¿no? ¿Cómo le hacían ustedes para superar esos comentarios y que no les afectara y decidieran terminar con este grupo? Porque pues al final de cuentas era alentar a más compañeros a hacer cosas que tal vez ni ustedes habían hecho. Entonces, ¿qué era lo que tú decías? No, hay que seguirle dando y hay que seguir buscando más empresas para que más se animen a emprender. Claro, yo creo que nos hubo un momento que quizás nos desanimaban porque la gente concibe las empresas en ciencia como unas empresas que necesitan muchos recursos y demás. Pero es cierto que la industria biotecnológica, la industria científica, en definitiva, hay mucho más tejido que no solo ese tipo de empresas. Entonces, por ejemplo, hay una gran oportunidad en empresas de búsqueda de financiación para desarrollar proyectos, de un marketplace como el que montamos nosotros, que con muy pocos recursos fuimos capaces de montar un marketplace único donde agrupamos más de 350 servicios de investigación y, como decía, sin apenas recursos. Entonces la gente cree que le da mucho miedo emprender en ciencia, pero existen muchas oportunidades que yo creo que con pocos recursos y con poca experiencia se pueden abordar. Entonces, ¿cómo esquivábamos esos comentarios que tampoco no nos animaban mucho? Pues investigando, leyendo noticias, viendo oportunidades en el mercado, hablando con la gente, haciendo estudios de mercado, haciendo muchas llamadas, presentándonos en muchas empresas. Hay que hacer ese trabajo uno mismo para que en lo que hagas tú no haya nadie más que sepa más que tú. Ok, perfecto. De verdad. ¿Y qué te decían los profesores referente a este grupo? O sea, ¿ellos creían también en ustedes o era como, quién sabe qué estén intentando esos chavos hacer con esta organización? Bueno, no sé si me van a matar por esto, pero no lo veían, no lo apoyaban del todo al principio, quizás no lo entendían, porque todo el mundo quería investigar y no era un sector que ellos conociesen bien. Entonces, no nos apoyaban y tampoco, el que nos apoyaba tampoco tenía todas las herramientas para apoyarnos. Alguno nos decía, yo conozco a algún amigo que ha emprendido, eh, yo qué sé, algún amigo, algún familiar que había emprendido en un ámbito cercano, pero bueno, no lo conocían muy bien. Sin embargo, esto ha cambiado, ¿eh? Ahora la universidad y yo creo que los profesores, los académicos, sí que saben que existe este mundo detrás y no solamente que lo sepan, sino que lo tienen que apoyar porque, bueno, en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Israel, la ciencia es mucho más aplicada y la ciencia está mucho más enfocada en el mercado. Entonces, afortunadamente, yo creo que esto ha cambiado. De verdad me da gusto que se hayan informado y que nada los hubiera detenido para seguir haciendo, pues más grande, pues primero hablando de esta organización. Y dándole ahora sí ya el salto de que fue una organización para estar enterados, más que nada era pues conocer, ¿no? El mundo también referente a lo que querían ustedes pues empezar a aplicar. Sé que de pronto de ahí, no necesariamente de esa organización, pero sí tú te decidiste a emprender. ¿Nos podrías contar un poco sobre esa empresa? ¿Qué sucedió con ella? ¿Qué sucede con ella? ¿Qué hay con ella? Pues nosotros en ese momento queríamos emprender, ¿no? Como decía, y buscamos una oportunidad.
Y lo que vimos es que, bueno, los investigadores a muchos niveles, investigadores de universidades públicas, de universidades privadas, centros públicos, privados, empresas, a veces cuando necesitaban subcontratar, porque en ciencias se subcontratan muchas áreas de los desarrollos, porque tú no eres el mejor en todo, obviamente. Y cada vez las tecnologías son más complejas y necesitas de determinadas tecnologías que hagan que den valor a tu proyecto. Entonces, conclusión, se subcontrata. Lo que nos dimos cuenta es que era complicado subcontratar estos servicios y buscarlos. Entonces decidimos desarrollar o crear un marketplace donde un investigador de manera fácil pudiese encontrar un partner que se ajustase a sus necesidades. Necesito un modelo animal para hacerle un tratamiento de cáncer para probar un fármaco contra el cáncer de hígado. Entonces, pues existen unos ratones que están desarrollados precisamente para esto. Esto es algo que si no conoces el sector es difícil de encontrar, pero bueno, nosotros en este marketplace lo que queríamos era agrupar toda esa oferta de servicios para facilitarles a los investigadores encontrar un partner que se ajustase a lo que ellos necesitaban. Y esa fue la plataforma. Conseguimos agrupar más de 50 laboratorios, teníamos más de 350 servicios en la plataforma. Lo que agrupamos era toda la parte del desarrollo de un fármaco, toda la parte de toxicidad, eficiencia, regulación y demás, lo agrupamos en una misma plataforma. Estuvimos trabajando un año en este proyecto, hicimos ventas, nos fuimos a Chile para explotar el mercado al otro lado del charco. Eso finalmente no funcionó por muchas cosas y yo creo que la principal sería que no pusimos el foco en el negocio, no pusimos el foco en la entrada de dinero. Al final, las empresas, casi la parte más importante es el dinero, ¿no? Tiene que haber una entrada de dinero para sobrevivir y para pagar todo el capital humano y todos los equipos de laboratorio y todo lo que te generas. Entonces, yo creo que no pusimos el foco lo necesario ahí. Muy bien, entonces tú ya tenías esta parte del conocimiento científico y lo quisiste llevar a esta empresa. Entonces podemos decir también que ustedes no buscaron como tal asesorías o mentorías de qué es un negocio. O si lo hicieron, o qué fue lo que falló en ese aspecto. ¿Cuál era tu pregunta, perdona? Sí, de la búsqueda de asesorías o mentorías de negocios relacionado a este proyecto que ustedes tenían, porque tú estás asumiendo el papel de científico, que ya lo tenías como este estudiante, bueno, o ya egresado de bioquímica, y ahora también el papel de un empresario. Buscar Claro. asesorías o mentorías de negocios para saber cómo iba a funcionar esta empresa, este startup. Sí, sí, y yo creo que es fundamental. Hay que conocer cómo funciona el marketing, cómo funcionan las herramientas de marketing, cómo la parte financiera, cómo crear la empresa. Todo eso es importante y es cierto que hicimos cursos y leímos mucho sobre esto, porque al final son recursos que necesitas y a veces, por ejemplo, hicimos un marketplace, la web, todo eso lo hicimos nosotros porque no teníamos dinero para pagar a una persona que nos hiciese una web. Entonces tuvimos que aprender sobre marketing, empresa, ventas, diseño web y es algo fundamental porque al principio cuando estás emprendiendo necesitas conocerlo, sin duda. Perfecto. Y hablando sobre este mismo, ¿llegaste a definir tu modelo de negocio en este aspecto? ¿O crees que eso fue lo que faltó para que tu empresa pudiera llegar a despegar y realmente identificar estos problemas que crees que te hicieron pues falta desde un comienzo? Sí, yo creo que el modelo de negocio quizás también no, también, bueno, también fue quizás un problema del éxito, ¿no? El no definir bien un modelo de negocio. Nosotros teníamos uno, sí que fuimos cambiando y esto en una startup es importante, cambiar cuando algo no funciona, pero quizás nosotros teníamos un modelo de comisión y esto no, yo creo que no funcionó del todo. Y probablemente, obviamente, afectó esto al éxito de la empresa.
Y es algo que, por ejemplo, yo lo estoy viviendo ahora. No se sabe el modelo de negocio perfecto, tienes que hablar con la gente, tienes que asesorarte y es algo que está vivo, que tienes que cambiarlo y tienes que adaptarlo constantemente porque nadie tiene la fórmula perfecta. Perfecto, Bosco. Eh, ¿qué es lo que tú dices que hubiera hecho falta para que hubiera funcionado? O sea, aparte de esto que ya identificaste, ¿qué otra cosa crees que te haya hecho falta para que hubiera funcionado esta empresa como realmente tú hubieras querido? Sí, yo creo que dos cosas. Una, y que afortunadamente son dos cosas que estoy aplicando en mi día a día hoy cuando he vuelto a emprender. Una es desde el principio, bueno, y no solo desde el principio, constantemente tienes que tener el foco en la demanda, en los que te van a comprar o en los que te van a pagar por lo que estás haciendo. Porque a ellos les tienes que dar una solución mejor de lo que hay en el mercado para que estén dispuestos a pagarte. Y eso tienes que estar constantemente pensando en esa parte y desde el principio. Nosotros quizás no pensamos desde el principio en eso. Y otro punto fundamental yo diría que es el equipo. El equipo es la clave de todo. El equipo es la clave de si las cosas no van bien, cambias. De si hay algún problema, el equipo lo soluciona. Si hay algún área que no eres el experto, en tu equipo puede haber un experto. Entonces yo creo que fueron esas dos cosas. Muy bien, muchísimas gracias, Bosco. Para nosotros es interesante conocer todos estos procesos por los que se han tenido que llevar a parte de negocio, para que los que nos están escuchando también puedan identificar tal vez algún problema que ellos tengan en su propia empresa y ver cómo lograrlo solucionar o cómo lograrlo hacer. En este caso, me mencionabas que esta empresa ya no pudo mantenerse o ya no pudo seguir. Me gustaría saber ahora de esta parte, ¿cómo mantuviste la motivación? ¿O qué fue lo que hizo que en ti no cayera y dijera, ya, yo me retiro de esto y mejor me voy a trabajar a un laboratorio y ahí me quedo y listo, ya? O me quedo como investigador. O sea, ¿qué fue lo que a ti te hizo que no perdieras la motivación y le siguieras dando? Bueno, cuando fracasamos en ese punto, bueno, sí, ¿por qué no? Es fracasar. Es cierto que es un mal momento y en la vida hay malos momentos, ¿no? En lo profesional y en lo personal. Y esto fue un mal momento profesional. Que con perspectiva no lo veo malo, sino todo lo contrario. Yo lo que hice fue buscar un trabajo, porque obviamente emprender está muy bien, pero al final necesitas generar dinero y vivir de algo. Entonces busqué un trabajo, pero es cierto que siempre he mantenido, yo me considero una persona emprendedora o una persona que siempre está buscando diferentes oportunidades de innovar en diferentes áreas y bueno, busqué un trabajo y me apoyé en eso. En esos trabajos en los que he estado también he intentado aportar en este sentido, ¿no? En dar un poco una versión startup en esas diferentes empresas o laboratorios donde he estado hasta que he vuelto a emprender. Y yo creo que es muy positivo, ¿sabes? Tampoco está muy bien emprender fuera de las empresas, pero también cuando estás trabajando en una empresa también se puede emprender de alguna manera y eso también enriquece mucho, yo creo. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, busqué un trabajo, me costó bastante porque la situación no estaba bien, pero bueno, logré encontrar un trabajo e intenté aportar en lo que yo creía que puedo aportar, que a veces me equivocaré, pero bueno, intenté dar esa visión de startup a las diferentes empresas por las que he pasado. ¿De qué era tu trabajo? ¿De qué? Eh, yo siempre, cuando acabé, me volví a la industria y busqué un trabajo de desarrollo de negocio en una consultora para el sector farma y el sector biotech. Entonces, mi trabajo era una consultora de estrategia, entonces yo intentaba conseguir clientes para implantar planes de estrategia bueno, comunicación, innovación y demás. Entonces, en eso se consistía mi trabajo. Y luego que yo aparte creo que para los emprendedores, y luego he pasado por varias empresas y siempre he estado en las mismas áreas, que es desarrollo de negocio y comercial. Y yo creo que para los emprendedores es una parte fundamental. Es una parte en la que se aprende muchísimo porque estás en contacto permanente con el mercado y con los clientes. Y ahí es cuando ves oportunidades. Entonces, yo creo que en los interims donde los emprendedores necesitamos buscar un trabajo, creo que la parte comercial o desarrollo de negocio es una buena oportunidad. Muy bien. De ahí conociste un poco más sobre esto del emprendimiento. Ahí
supongo que te pudiste foguear, por llamarle así, pudiste moldearte un poco más para conocer sobre la parte del emprendimiento y ahora aplicarlo a lo que es, pues, la empresa que actualmente estás desarrollando o que está en proceso, bueno, no en proceso, más bien la empresa que ya tienes, que es Sí. MOA. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Yo creo que la experiencia es todo. Yo emprendí joven y sigo emprendiendo joven, pero yo creo que la experiencia es fundamental y hace falta estar un poco en la industria y bueno, y saber negociar, saber dialogar con clientes. Y esa es una parte, yo diría que totalmente emprendedora, ¿no? Porque cuando emprendes necesitas constantemente vender el proyecto a unos inversores, vender el proyecto a tus clientes, vender el proyecto a tus partners, porque eres pequeño cuando creas la empresa. Así que sí, sin duda, durante esa parte yo creo que un emprendedor, si la aprovecha, crece profesionalmente. Perfecto. Ahora hablando ya de esta empresa MOA, me gustaría que nos hablaras un poco más sobre ella. ¿A qué te dedicas ahí? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué es lo que nos pueden ofrecer? Vale, pues lo que hacemos básicamente, esto surgió aproximadamente hace un año, sí, porque estamos en mayo, sí, aproximadamente un año surgió la idea, y lo que hacemos básicamente es coger subproductos y residuos de la industria agroalimentaria, siempre de origen vegetal, y mediante una herramienta de biotecnología y una herramienta de inteligencia artificial transformamos esos residuos en un ingrediente de alto valor que volvemos a introducir en la industria y en la sociedad. Cogemos materias primas que no tienen valor, las transformamos con estos procesos y las reintroducimos en la industria. Y esto tiene que ver sobre economía circular, impacto medioambiental, ingredientes de valor añadido, porque la biotecnología en definitiva te permite crear compuestos y proteínas, en nuestro caso, de alto valor. ¿Me podrías dar Va, un ejemplo de qué tipo de residuos ustedes son los que logran rescatar y qué producto es el que ustedes están creando a partir de eso? claro. Sí, nosotros, por ejemplo, ahora estamos utilizando subproductos y residuos de la industria del azúcar, de la cerveza, del vino, del maíz, de los zumos, de la patata, de diferentes industrias. Y lo que hemos construido, cogemos estos subproductos, diseñamos medios de cultivo sostenibles y de bajo coste y ahí crecemos nuestros microorganismos. Y este primer producto que hemos desarrollado es un ingrediente proteico bueno, que tiene un salto cualitativo respecto a otros ingredientes proteicos que hay actualmente en el mercado, como proteínas de leguminosas, proteínas de soja, de guisante y demás. Y nuestro ingrediente proteico lo estamos metiendo en la industria para enriquecer con proteína diferentes alimentos, como análogos cárnicos, salchichas, hamburguesas plant-based, bebidas vegetales, análogos lácteos, incluso alimentos que no son necesariamente plant-based, también los enriquecemos con este ingrediente. Y, perdón, y lo bueno del ingrediente que hemos desarrollado, que nos lo ha permitido la biotecnología, es que tenga un perfil nutricional mucho más alto, porque tiene todos los aminoácidos esenciales, tiene vitaminas del grupo B, donde las proteínas de leguminosas son deficitarias, tiene beta-glucanos que mejoran el sistema inmunológico, tiene una serie de propiedades bueno, que hace que sea un ingrediente con un valor añadido respecto a lo que hay ahora. Muy bien. Se me había trabado un poquito. Sí, sí. Sí. Este producto, esta proteína, es para hacer alimentos con un valor añadido, que es en cuestión de esta carga proteica. ¿Es tal cual como un extracto que se le agrega a la dieta o a este nuevo producto o a este alimento? ¿O de qué manera se hace obtener eso? O sea, si tú generas la proteína y ya nada más se las vendes a esa industria para que ellos lo agreguen a sus alimentos, ¿o cómo es ese proceso? Claro, es eso. Nosotros fermentamos esos subproductos, empleamos un proceso de fermentación. La fermentación, aunque parezca una tecnología novedosa, la fermentación es la tecnología alimentaria más antigua del mundo. Ya la utilizaban los egipcios para hacer cerveza. Y cogemos la biomasa, el propio microorganismo, y ahí lo secamos, hacemos una extracción y ese polvo que obtenemos es el ingrediente que llevamos al mercado. Y eso lo destinamos,
lo vendemos directamente a las empresas agroalimentarias que lo pueden emplear, que son estas que te comentaba, incluso empresas de snacks, para hacer snacks proteicos, alimentación especial, también alimentación para deportistas o para personas de la tercera edad. Y es un modelo B2B. Nosotros simplemente nos centramos en la tecnología y en el desarrollo del ingrediente. No queremos meternos en la parte de desarrollo de alimentos porque de momento no somos expertos en ese área. Muy bien. Hablando sobre esta parte del producto, ¿cómo mantienes la estandarización en cuestión de siempre manejar un perfil de la proteína, ya que manejamos los residuos? ¿Y cómo le haces para que de distintos residuos poder siempre vender tanta cantidad de proteína o tanta cantidad de nutrientes en esta mezcla o en este polvo, por llamarlo? Claro, esto es una parte complicada y es los problemas de utilizar elementos vivos, ¿no? En un proceso industrial. Y lo que hemos hecho es definir un medio de cultivo estándar para este microorganismo. Entonces, con ese medio de cultivo estándar, con unas condiciones de fermentación estándares, bueno, definidas en nuestro proceso, si mantenemos todas esas condiciones, las condiciones de secado y demás, obtenemos los mismos resultados. Es cierto que con todos los subproductos o con todos los residuos no podemos producir los mismos ingredientes, pero cada residuo te genera una oportunidad. Hay residuos más que tienen alto contenido en celulosa, donde tienes que emplear microorganismos que digieran esa celulosa, que te dan otros resultados. Pero bueno, intentamos adaptar microorganismos a determinados subproductos. Muy bien. ¿Consideras que con esto sería necesario formar algún equipo multidisciplinario en cuestión? Ustedes ya tienen la parte científica, pero ¿crees que se necesite algún otro personaje aquí en la industria o con quienes más bien tú estás colaborando para llevar a cabo esta empresa? Sí, yo creo que es fundamental. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos visto fundamental es la parte científica. La parte científica tiene que ser lo más potente del proyecto. Por ejemplo, Susana, nuestra directora científica, es microbióloga, pero sus últimos 7 años de carrera profesional ha estado en una empresa de biomedicina, desarrollando vacunas y desarrollando fármacos. Esto me he dado cuenta que está pasando mucho en la industria food tech. Por ejemplo, hay una empresa en Estados Unidos que se llama Perfect Day, donde su director de innovación viene de Pfizer. Entonces, la gente de que viene de la industria farma, de la industria biosanitaria, está aportando mucho a la industria food tech. Y yo creo que sí, el next step, necesitamos ampliar nuestro equipo con gente que tenga conocimientos en alimentos, gente que tenga conocimientos en la herramienta de inteligencia artificial, gente que tenga conocimientos en procesos industriales. Y esos son partes fundamentales que sin duda hace bueno, juntando diferentes partes que no tienen a priori nada que ver, pues puedas montar un proyecto sólido. Y yo creo que es vital porque de nada sirve que yo me ponga a aprender sobre un área donde no soy experto. Quizás sea mejor o más sencillo, más rápido para llegar al objetivo que te apoye a alguien que de verdad es experto en esa materia. Muy bien. Y hablando de esta parte, ¿por qué te quisiste dedicar a la parte de la food tech y no a algún otro tipo de industria? ¿Por qué necesariamente aquí? ¿O qué fue lo que te llamó la atención? Sí, yo creo que yo siempre me quise dedicar al mundo biosanitario y toda esta parte farma biotech. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, mi pasión, como decía antes, también es la sostenibilidad. Y yo creo que para tener un impacto en temas de sostenibilidad medioambientales y demás, el agente que más contamina, la industria más contaminante o la industria que más deforestación causa o que más gases de efecto invernaderos causa es la industria agroalimentaria. Entonces, por ese lado, desde el punto de vista del impacto medioambiental, quise dedicarme a esta industria. Pero sin duda, desde el punto de vista de la tecnología, yo me he dedicado mis últimos años, y bueno, soy bioquímico, hice un máster en biotecnología y la biotecnología está llegando a la industria agroalimentaria de manera muy potente. Yo estoy seguro que la industria agroalimentaria se va a transformar con la biotecnología. La biotecnología ya transformó la industria farmacéutica y ahora le está llegando a la industria biotecnológica. Entonces yo creo que ahora mismo
desde hace, y todo potenciado desde el 2020, quizás desde el coronavirus, hay una grandísima oportunidad en implementar soluciones biotech en la industria food. Muy bien, perfecto. ¿Y por qué consideras que MOA entra en este campo de la FoodTech? Porque desarrollamos alimentos de alto valor, bueno, desde el punto de vista de los ingredientes, eh, y porque empleamos tecnologías puras y duras, como es la inteligencia artificial y la biotecnología. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay una manera mucho más sostenible, empleando muchísimos menos recursos y con la capacidad de producir alimentos con muchísimo más valor, que lo que hacíamos actualmente hasta ahora. Entonces, yo creo que combinar estas tecnologías te brinda esa oportunidad. Y yo me imagino así el futuro de la alimentación, con una alimentación, una industria eficiente y una industria sostenible. Y sin duda tiene que estar estas tecnologías que comentaba. Por eso decidimos aplicar todos estos conocimientos en la industria food. Suena bastante interesante y de verdad me agrada conocer un poco más sobre esto. Tal vez es una terminología que muchas veces no la hemos escuchado sobre la comida tecnológica o food tech en inglés. Me gustaría que también nos mencionaras un poco de cuáles son los pasos claves que has identificado en todo este proceso, ya sea a nivel empresarial, pero también a nivel de desarrollar este tipo de alimentos. Yo creo que ahora hay un momento como de efervescencia, de oportunidades en la industria food tech. Eh, y cada vez que estoy trabajando más en esta industria me doy cuenta de que el cambio va a ser más importante. Nosotros estamos todo el día hablando con empresas de los líderes mundiales en bakery, los líderes mundiales en ingredientes proteicos, empresas de snacks, empresas alimentarias a nivel mundial muy importantes, y todo el mundo quiere dejar o quiere sacar al animal de la ecuación. Todo el mundo quiere tener ingredientes naturales o ingredientes sostenibles o ingredientes de valor, y quiere dejar a un lado los ingredientes de origen animal o los ingredientes sintéticos. Entonces yo creo que si te pones a investigar, coges un producto, una Coca-Cola, empiezas a leer los ingredientes, y si localizas uno donde encuentras un componente natural o un componente de origen biotecnológico que pueda sustituir esos ingredientes, va a haber una oportunidad. Entonces, bueno, me enrollo y se me ha olvidado la pregunta, pero creo que hay muchas oportunidades, y la otra era desde el punto de vista empresarial, ¿no? Desde el punto de vista de la startup. Sí, ¿cuáles son los puntos claves que has visto en todo este proceso de tu startup? Vale, respecto al mercado, creo que hay muchísimas oportunidades, incluso nosotros a veces nos cuesta en qué nos vamos a centrar. Y desde la creación de la startup, yo diría que el principal es el equipo. Sin duda es el equipo. El equipo es lo que te hace ser ágil, lo que te hace ser eficiente, ser resolutivo, como decía antes, pivotar. Yo creo que el equipo es fundamental. Por ejemplo, yo, como científico que comentábamos antes, no soy experto en temas financieros, en hacer, bueno, una tabla de Excel con todo nuestro plan financiero, en conseguir fondos, en estructurar esos fondos, en estructurar nuestros gastos. Me encantaría ser experto en eso, pero no lo soy. Entonces tenemos en el equipo a una persona que es experta en eso, en ese tema, y nos ahorramos un montón de tiempo en esos ámbitos. Entonces yo diría que el equipo es lo principal. Me, tengo como, no dudas, más bien estoy como muy interesado en todo esto de la empresa, pero también me gustaría saber un poco más de MOA, pero de parte más personal tuya. Vale. Sabemos que tienes que desarrollar todo esto, es estudiarle por la parte científica, que tomas este papel de científico, tomas el papel del empresario, tomas el papel de algún otro tipo de responsabilidades en el desarrollo de MOA, pero también me gustaría que nos comentaras un poco más sobre qué sacrificios has tenido que hacer para poder desarrollar este negocio. ¿Qué es lo que has tenido que limitarte
para poder tener el día de hoy a MOA y que ésta siga creciendo y se pueda seguir desarrollando? Pues yo creo que la clave es mucha planificación, porque vas a tener que hacer un montón de sacrificios y la manera de hacer que estos sacrificios sean viables y los puedas abordar uno a uno es la planificación. Y sacrificios, pues dejar una carrera profesional en una empresa, por ejemplo. Dejar de tener unos ingresos todos los meses y que a final de mes puedas pagar tus facturas. No lo sé, enfrentarte al fracaso. A veces, cuando estás trabajando, estás investigando, estás en una posición cómoda, ¿no? Donde tú estás ejerciendo tu carrera profesional, tienes tu salario a final de mes y quizás eso es lo más complicado de todo. Y luego, sí, lo que decía, y la posibilidad de que fracases, eso siempre está. Y es complicado de gestionar porque es una posibilidad bastante grande. Y a nivel personal, ¿qué es lo que has tenido que dejar, o sea, para poder estar con la empresa? Pues he dejado, yo creo que he dejado muchas cosas, he sacrificado cosas, pero yo creo que emprender te da más cosas positivas que negativas. Por ejemplo, a nivel personal, pues, ¿qué sacrificios he hecho? Pues yo creo que quizás un poco la tensión del día a día de si esto no va bien. Pero emprender te permite trabajar desde un punto u otro o te permite una libertad que no tienes en un trabajo normal. Entonces yo, desde el punto de vista personal, veo muchos más beneficios que sacrificios. Quizás es porque estoy trabajando en mi pasión y no me importa meter las horas que haga falta, porque desde luego que trabajo más que antes, pero también es cierto eso, que trabajas, puedes viajar, puedes moverte y no importa dónde estés para trabajar, a no ser que tengas que estar en el laboratorio. Muy bien, de verdad. Esa es la actitud de que estés donde realmente te apasiona y que puedas estar haciendo las cosas que realmente quieres para que todo pueda llegar a funcionar. Y sobre esta parte, me gustaría que nos platicaras también tu papel como líder. ¿Cómo ha sido? ¿Te ha costado llevar el liderazgo de esta empresa, de saber qué decisiones empezar a tomar? Para ti, ¿qué tan difícil o qué tan fácil fue esta parte de cómo ser un líder? Pues yo creo que es algo que importante, ¿no? Que todo el mundo te dice, pero es algo que sale natural. Es ese instinto que hablábamos al principio de supervivencia. Cuando estás en un momento de supervivencia, tienes que sacar lo mejor de ti, tienes que ser la mejor versión de ti en diferentes puntos. Si te toca liderar, tendrás que liderar. Y yo creo que es algo que te sale de manera más natural. Y es cierto que, de verdad, vuelvo a lo mismo, a mí el equipo me lo facilita todo porque un equipo diverso, con diferentes papeles, hace que todo tenga sentido. Entonces, sí, yo creo que sale algo natural y quizás me salga natural por el equipo bueno que tenemos detrás apoyando al proyecto. Hablando sobre esto del equipo, también sé que aparte del equipo, pues hay otras personas que te ayudaron. Me gustaría saber quiénes son y hablando de esta parte como de tu familia, tal vez de amigos, ¿cómo te han ayudado para el crecimiento y que tú puedas estar parado enfrente de esa empresa y seguirle dando para que esta siga creciendo? Pues las primeras personas que me apoyaron, por supuesto, fueron, bueno, quizás porque hicimos una ronda de familia y amigos, entonces ellos nos apoyaron económicamente y eso nos dio la oportunidad a desarrollar el primer prototipo que necesitábamos para sacarlo al mercado. Entonces, de la manera que más me han apoyado ha sido económicamente y obviamente apoyándome a la hora de sacrificar mi anterior trabajo y demás. Y es cierto que ya no solo familia y amigos, sino que en el mercado te das cuenta que hay un montón, en el mercado, en la sociedad o donde sea, hay un montón de personas que te pueden apoyar y que están ahí, que bien son investigadores de algún centro, son personas que tienen una aceleradora, son el director de innovación de alguna empresa que conocías de antes. Todas esas personas te pueden ayudar. Y a nosotros personalmente nos han ayudado mucho. Incluso potenciales inversores que quizás al final no han acabado invirtiendo, pero nos han ayudado a estructurar el modelo,
a ver la oportunidad y a presentar el plan de inversión, por ejemplo, a otros inversores. Entonces, yo creo que ya no son solo familia y amigos, sino que tienes como tu pequeño ecosistema que de alguna manera te ayuda. Y hay que trabajárselo, obviamente. Las personas están ahí, pero tú tienes que ir a pedirles ayuda, a preguntarles, a hablar con ellos. Es muy importante lo que mencionas de formar esta parte como de comunidad, este ecosistema, de poderte estar pues viendo muchísimas oportunidades y tomarlas y aterrizarlas. Creo que eso lo que te convierte en un líder, también te convierte en un empresario, de saber tomar muy buenas decisiones para tu empresa, pero sabemos que muchas veces con esto vienen retos o muchas veces de las decisiones que tomemos, pues tal vez no fueron exactamente las correctas o tal vez sí fueron las correctas, pero más bien la forma de implementación no lo fueron. Me gustaría saber también en esta parte, Bosco, ¿cuáles han sido tú o de tus mayores retos a la hora de formar MOA? Menciona alguno que tú creas que ese fue como lo... Tú dices, ya aquí ya acabó, pero aún así lo venciste y hoy sigues todavía ahí. Pues quizás cuando emprendes un proyecto en ciencia o en biotecnología, te enfrentas a que esto no es algo industrial o algo sintético, donde tú juntas A, B y tienes C. En ciencia, al emplear microorganismos o estas tecnologías, cosas pueden salir mal y salen mal. Entonces, quizás uno de los problemas que hemos tenido es que hemos querido correr demasiado, porque el mercado vemos que va muy rápido y nosotros queremos pues intentar avanzar lo más deprisa posible. Y es cierto que ahí, por ejemplo, hemos perdido tiempo y hemos perdido dinero queriendo avanzar más rápido, saltándonos algunas fases que quizás eran más importantes de lo que creíamos. Y esos grandes retos o esas grandes pequeñas caídas que haces en el camino, pues básicamente lo solucionas en equipo. Te sientas con tu equipo y dices, tenemos que solucionar esto, qué herramientas tenemos para solucionarlo, cómo podemos resolverlo y esa es la manera, hablándolo con la gente que te ayuda y llevando a cabo esas nuevas soluciones. Me da bastante gusto seguir escuchando esto de sobrehacer el equipo y tomar en conjunto todas esas decisiones. Y a la hora de tomar decisiones, pues atraemos distintos logros. Ahora me gustaría hablar de eso. ¿Cuáles han sido tus mayores logros al estar con estos equipos, con esas personas? ¿Qué es lo que ha logrado el día de hoy MOA? ¿Y qué es lo, sí, qué es lo que han hecho que tú no lo habías visto antes o tal vez no te lo esperabas y hoy en día ya lo están haciendo? Pues quizás la cosa de lo que más satisfecho me siento es que estamos viendo que la oportunidad del mercado es mucho más grande de lo que creíamos. Porque de verdad, es lo que decías, de verdad hay un movimiento de la industria que, que quiere transformarse, que quiere ser más sostenible, que quiere ser más eficiente. Entonces nos hemos dado cuenta que hay un movimiento brutal y que nosotros tenemos una solución que encaja con ese reto. Entonces, eso para mí es uno de los mayores logros que hemos conseguido en MOA, en estar en un momento de transformación y tener una tecnología que funciona y que pueda ayudar a transformar la industria en una industria más sostenible. Y ese es yo creo que es el principal reto. Y luego, pues eso, otros retos, el principal reto, la principal satisfacción. Y otras satisfacciones es que todas las semanas en LinkedIn nos contacten fondos de inversión, que tener el apoyo de grandísimas empresas agroalimentarias, ya no solo españolas, europeas, sino mexicanas o de Estados Unidos o de Asia, tener ese apoyo o esas conversaciones tan interesantes que estamos teniendo con esas empresas, yo lo veo como un logro total. Perfecto, ahorita ya nos estabas mencionando que estás teniendo contactos con otros países, fuera también de Europa. ¿Qué tanto se ha expandido MOA y qué tanto esperas que más se expanda MOA por el mundo? Pues nos estamos expandiendo, llevamos muy poco recorrido porque la empresa la creamos en septiembre, pero es cierto que todas nuestras conversaciones con todos nuestros potenciales clientes están siendo fuera de España y fuera de Europa.
Es cierto que estamos hablando con muchas empresas holandesas, de Suiza y demás, pero yo diría que la gran oportunidad está más bien fuera. Y, y sí, y estamos en ese nivel en ese momento de expansión. Y el objetivo es centrar el negocio fuera. Quizás también porque, bueno, esto no sé si está bien decirlo, pero Europa no es un continente bastante proteccionista donde las innovaciones en la industria agroalimentaria no se están viendo de la mejor manera y donde hay un poco de trabas, quizás. Entonces, por eso nos estamos acercando a esos mercados más innovadores, que son Estados Unidos, Israel, Singapur, México. Muy bien, ¿y de aquí a qué tiempo tú ya ves expandiéndote ahora sí ya bien formado en estos, pues al menos 3 países que me has mencionado, y si no es que más? Pues la idea es expandirnos o llegar a empezar a comercializar nuestro ingrediente en esos países el año que viene, cuando ya tengamos el OK regulatorio y el proceso en una escala industrial y el año que viene podamos empezar a comercializar a esos ingredientes a esos países. ¿Y qué También crees? en Europa, ¿eh? Muy bien. Pues mira, ¿y qué es lo que crees que te hace falta ya para alcanzar a llegar en esos países? ¿Cuál es el que dices, mira, ya nada más es esto y yo ya me voy? O sea, yo ya para esto Pues ya. nos hace falta dinero. Dinero, estamos tratando de cerrar una ronda de inversión para escalar el proceso. Es cierto que, bueno, dinero, lo que nos hace falta es escalar el proceso y tener una escala semi-industrial o industrial a finales de año, principios del año que viene. Obviamente las relaciones con esas empresas que sean relaciones más consolidadas bueno, más trabajadas. Y es cierto que para abordar todos esos, para llegar hasta ese punto, es cierto que necesitamos fondos. Y precisamente, pues eso, cerramos una ronda de inversión en octubre, ahora estamos cerrando una nueva inversión y, en definitiva, para llegar a una escala industrial necesitas capital. Y ya estamos también un poco en ese punto. Perfecto. Ahora, para ya empezar a cerrar esta charla, y me da bastante gusto que estés empezando con estas rondas de inversión y que puedas empezar a crecer todavía más la empresa. Y espero pronto ver aquí algún producto tuyo en México y decir, yo ya hablé con Bosco, ya conozco un poco más de su historia y de verdad estoy impresionado por lo que está haciendo. Me gustaría que, así como tú, hoy en día estás viendo esta proyección, estás creciendo, tu empresa salió de la pandemia, por llamarla así. ¿Tú qué mensaje le dejas a estas personas que quieren empezar a emprender, específicamente en ciencias de la vida, que es un área algo difícil o que muchos no creen que se puede hacer algo? ¿Qué mensaje les das a esas personas? El primer mensaje, que es algo muy complicado y que necesita fuerza y el ánimo suficiente para emprender en este ámbito. Pero lejos de que sea complicado, yo les recomendaría que buscasen algo que les apasione de verdad, donde no les importe trabajar y meter las horas que haga falta, donde es algo más, se convierte algo más que en un trabajo, sino que les cuesta distinguir entre su pasión y su trabajo. Y eso hace bueno, que te involucres más, que des mejores resultados y que vayas, en definitiva, más allá. Y otra recomendación que fruto de lo que he aprendido cuando fracasé en mi anterior startup y lo que estoy aprendiendo ahora es el equipo. Buscar un equipo potente que apoye el proyecto, que también sea su pasión y que sean expertos, que sean de verdad gente experta en determinadas áreas para que cada uno se complementa el proyecto de una manera. Por ejemplo, yo complemento más de la parte de comercial, desarrollo y negocio. Nuestra CSO, nuestra directora científica, es una auténtica experta en su temática. Nuestro director financiero es un auténtico experto en su temática. Que busquen a personas buenas y que vayan a aportar con pasión al proyecto. Yo creo que hay muchos otros tips que daría, pero yo me quedaría con pasión y el equipo. Muy bien, para conocer un poco más de ti y de estos tips también, si se quisieran contactar contigo y preguntarte algo relacionado a esto, o incluso hacer alguna colaboración contigo, ¿dónde te pueden llegar a contactar, ya sea a ti o a MOA? ¿Dónde te podemos buscar?
Pues en la página de MOA hay un formulario para rellenar, pero yo donde contesto más, incluso más que en WhatsApp, es en LinkedIn. Así que si me buscan por LinkedIn o LinkedIn, como se dice aquí en España, yo contesto ahí más rápido que en ningún sitio. Y es una herramienta que utilizo muchísimo y a la gente que encantado de conectar con todas las personas que les apasione este mundo de la biotecnología, el food tech, la ciencia, porque es un lugar donde se comparten noticias, se comparten opiniones, se comparte de todo y donde hablo mucho. De hecho, algunos de los inversores que tenemos hoy en día los conocimos en LinkedIn. Perfecto, muchísimas gracias. Y con esto cerramos. Bosco, no sé si te gustaría dejar algún otro mensaje o te gustaría decir algunas otras palabras para los que nos están viendo. Sí, yo creo que todo el mundo que quiera invertir en ciencia está en un momento idóneo. Quizás propiciado por la pandemia, por el coronavirus, porque bueno, hemos afrontado un problema global y la única solución ha sido la tecnología, las vacunas. Ya no solo desde el punto de vista sanitario, sino que ahora el mundo está enfrentándose a un cambio climático, falta de agua, falta de recursos, contaminación. Todos estos problemas solo se van a resolver con tecnología. Y que la tecnología, la biotecnología, las ciencias de la vida están muy bien posicionadas y yo creo que hacen falta proyectos de interés y proyectos y gente con pasión que los lleva a cabo. Entonces yo creo que es un momento muy interesante para lanzarse con un proyecto que tenga una solución X desde el punto de vista medioambiental, sostenibilidad, salud. Creo que es un momento perfecto. Muy Esa es bien, mi aportación. muy bien, muchísimas gracias, Bosco. Acá en Agrobiotech estamos muy contentos de haber tenido esta plática contigo y esperamos poder tener algún otro tipo de colaboración y que te puedas acercar acá con nosotros y nosotros también contigo y estarnos apoyando y romper esa brecha de distancia entre ambos países y poder hacer todavía muchísimos más cercanos. Y así como a ti, pues a cualquier otra persona que nos esté viendo y que quiera desarrollar algún proyecto, los esperamos aquí en Agrobiotech, específicamente en La Vida, donde podrán ustedes conocer más sobre la planeación, sobre potencialización y dinamización de sus proyectos enfocados a la ciencia. Entonces, Bosco, te agradezco y nos vemos y te envío un saludo hasta allá, hasta España. Gracias, Alberto. Ha sido un placer. Y gracias a Agrobiotech por contar conmigo. Gracias, fue un placer. Un Nos vemos. abrazo. Hasta Hasta luego. luego, Bosco. Adiós. Gracias. Y bueno, amigos, así fue como terminó este capítulo enfocado a las Food Tech, donde tuvimos un invitado muy especial que nos visitó desde España, Bosco Emparanza, con su empresa MOA Food Tech. Y además, les quiero hacer una invitación de que si ustedes tienen alguna idea o algún proyecto el cual quiera potencializar o dinamizar y esté enfocado en ciencias de la vida, se puedan acercar a nuestro programa La Vida, el cual está en el Hub de Innovación Agrobiotech. Además de recordarles que inserten siempre el gen de la innovación en su empresa. Nos vemos en un siguiente episodio.